Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Voy a comenzar con la línea telefónica. Buenas noches, la Mega. Hola, hola, aló. Nuestro amigo por la línea 1 no quiso hablar. Por la línea 2, la Mega, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Eso, señor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, sí, señor, ¿cómo ha estado? Bien, ¿Bien o qué? bien, señor, Sí. muchas gracias, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? La historia de hoy se puede cualquiera o es Cualquier tema, solamente... señor, tema libre de que Listo. sea el misterio, papá. Listo, mire, yo una vez estaba, bueno, yo trabajo, bueno, en esa época yo trabajaba como en las obras civiles de Bogotá. Sí, Entonces yo estaba en una obra donde, digamos, la vía se formaba como una especie de T. Esa T era, digamos, una calle donde no había más salida, entonces yo estaba en esa esquina. En la parte extrema, digamos, como hacia el sur, venía caminando una señora. sí. Entonces, pues yo estaba esperando ahí como que si ella fuera a pasar, pues para ver. Ahí pues, no estaba haciendo nada más. En el momento en el trabajo, pues cuando de un momento a otro miré hacia un lado y cuando volteé a mirar otra vez donde venía la señora, pues la señora ya venía, ya no se veía y cuando volteé otra vez a mirar hacia el norte, ya la señora eh, estaba como a unos 10 metros caminando adelante. Sí. O sea, haga de cuenta como si se hubiera teletransportado. Entonces, eso era como a mediodía. Ella llevaba unas bolsas como del almuerzo, como si ya cuando se lleva un domicilio. Sí, sí, sí. Entonces, haga de cuenta, tripas, que como si se hubiera teletransportado, hermano, porque era mediodía, yo estaba en mis cuatro sentidos. Yo pues me dedicaba ahí a hacer Cadenero 1 en la obra, pues Cadenero 1 es el que le ayuda al topógrafo. Entonces, pues, eso fue lo más raro que me ha pasado en la vida así en Bogotá. Y venga, eso que cuenta tan interesante, claro que de pronto no algo de miedo, pero es un tema que hoy en día se habla mucho en redes sociales, videos, algunos lo llaman la falla en la Matrix, otros, uno, mejor dicho, como un error en el espacio-tiempo. Pero claro, y le ha pasado a muchos, digamos, aquí hemos oído historias de camioneros que de pronto dicen de un momento a otro estaba en otro lugar, y eso es lo que usted vio en la señora, que estaba caminando en un punto, pero en menos de nada no, estaba en otro punto y era imposible que haya corrido o algo. Exactamente, y es que la calle no era tan ancha, la calle, haga de cuenta, tripas, eso fue por el lado de la Floresta. Esa calle por lo mucho tendrá de ancho 7 metros y como le digo, eso se formaba una especie de T. Entonces cuando esa T se formaba yo estaba en la mitad de la T, de la vía, y pues la única salida era donde yo estaba. No había más salida y cuando ella de un momento a otro yo haga de cuenta solamente giré la cabeza de un lado hacia el otro y cuando ya no está y cuando giré ya iba caminando más adelante. Entonces haga de cuenta que a mí cuando me pasó eso me dio un escalofrío y ahorita recordando pues me da también el escalofrío porque pues yo digo, son cosas raras que pasan pues haga de cuenta yo me dedico ahorita a la topografía, pero digamos es algo que me ocurrió y pues me pasó y pues ya que me dio la oportunidad Y de llamarlo y pues muchas gracias. yo, no, pero chévere, oiga, ¿y a usted qué le pasó esto? Usted que es el protagonista de la historia que vio eso.
¿Qué ha pensado que es eso? O sea, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿a qué se lo atribuye o qué cree que es? Pues hermano, yo haga de cuenta que pues uno que tiene como siempre las cuestiones cuando uno escucha estos programas, como los que pues uno lleva escuchando varios tiempo Sí, o bastante tiempo, eh, pues yo pues pensándolo puede ser que sea un lapsus de la mente, puesto que puede ser que sea que uno esté cansado, pues yo le atribuí en el momento a eso, porque yo dije, hermano, ¿cómo me pasó eso si yo que yo no estoy consumiendo ningún tipo de alucinógenos ni drogas? Inclusive si cuando los alucinógenos no generan ese tipo de alucinógenos tan verdaderos, porque yo veía a la muchacha que venía caminando como una persona normal, haga de cuenta, unos 20 metros. o sea, usted descarta que haya sido su imaginación. Sí, yo descarto que haya sido imaginación cuando ya yo la veo pasando muy normalmente a otros 20 metros. Entonces yo digo, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo pues apenas pasó eso, yo me volví al campamento que era al otro extremo de la vía, donde ya se conformaría el tipo de la vía donde yo le digo que la única salida era donde yo estaba, porque eso era una vía larguísima, era como una vía como de 200 metros. Entonces, esa era la historia, tripas. Entonces, pues, era como lo más extraño que me pasó. Dani, buenas noches. Nuevamente, saludo, un abrazo y que Dios te bendiga, mi hermano. Mil gracias. Sí, anteayer también me diste la oportunidad, pero no sabía nada de la reencarnación. Toda la noche escucho tu programa y hoy sí tengo historia. Te voy a contar dos historias, voy a hacerlo más breve. Hagámosle. Yo soy de Barranquilla, pero vivo en Nueva York hace 10 años. Fui a unas vacaciones hace 5 años y compré una moto, porque iba a demorar más o menos como 6 meses en Barranquilla, pero no tengo licencia. Entonces me fui para Cartagena, tenía una noviecita allá y cuando nos regresamos en la noche para Barranquilla, es más o menos 1 hora de trayecto, salimos a las 12 de la noche de Cartagena para Barranquilla. Le digo ya a mi novia, que era en ese momento, le digo, flaca, nos vamos a desviar por Cartagena y Barranquilla. Tiene una ruta que es la vía al mar, es breve, 1 hora. Yo le digo, vamos a desviarnos por Wanda Costa o Tubará, que por ahí no hay retén, no hay policía, entonces no me van a frenar. Entonces nos metimos por ahí, se ha mandado ese aguacero y empezamos a subir como la montaña, que era pura curva. En una de esas cogimos una recta y la exploradora, por ahí no hay nada, no hay casa, no hay finca, no hay nada. Las exploradoras de la moto alumbraron recto y iba una persona caminando como de 2 metros de alto, súper delgada, y iba desnuda. Un hombre iba desnudo y todos los huesos de la espalda se le veían así uno por uno. Yo le digo a mi novia, amor, mira eso, y más sin embargo no nos acercamos para pasarlo porque él iba en el mismo carril de nosotros, y cuando estamos como a 2 metros de él, la moto se me ahogó, la moto me perdió fuerza, ya, y yo, Dios mío, y me dice mi novia, amor, acelera, y una de esas mi novia me abraza y me dice así fuerte, dice, no lo vayas a mirar, y yo no lo miré. Como a los 100 metros la moto me recuperó fuerza y íbamos callados. Cuando llegamos al hotel, me dice mi novia, me dice, amor, ¿sabes por qué te dije que no miraras a la persona? Yo, ¿por qué? Porque yo le miré la cara y no tenía cara, solamente tenía dos agujeros en la cara, que era el negro más oscuro que yo había visto en la vida. Ya, algo así. Nos quedamos como anonadados de lo que había pasado. El fin de semana nos invitaron a un encuentro de esa cosa de las motos y esa cuestión que hacen en la costa. Y bueno, no, que vamos a dar el pésame a una señora que el hijo se le mató en una moto. Bueno, vamos tal. Y empiezan a echarme la historia
y echan la misma historia de lo que me pasó a mí. Ya, la novia, él iba con la novia también, la novia sí sobrevivió, se partió costilla, lo único que no se partió fue el pelo, pero quedó viva la vieja. Y la novia dice que ella le dijo que no lo mirara, pero él me lo miró por el retrovisor de la moto. Y lo que seguía de la moto, lo que seguía de carretera, era un abismo como de una caída como de 50 metros. Ya. Y el man murió ahí. Ya murió eso. Entonces, mi novio nos quedamos viendo, y, o sea, marica, o sea, que si yo hubiese mirado a esa cosa que salió, que yo digo que ese tiene que ser pata, porque es que no le veo otra explicación, porque se veía aterrorizante y sucedió eso con ese muchacho. Tal vez me hubiese podido pasar eso a mí, gracias a Dios no pasó nada. Siempre me ha gustado las carreteras en Colombia de noche. Ya, ahora que estuve hace como 3 meses de vacaciones, 3 meses atrás estuve de vacaciones para los carnavales, cogí la misma carretera y había una señora, eran como las 10 de la noche, había una señora vestida de blanco llorando y se tocaba la barriga y tenía un niño agarrado de mano también. Y me dice mi novia, amor, ¿sabes qué? Frénale porque de pronto por aquí no pasa ruta de buses, no pasa taxi, no pasa nada. Vamos a ayudarla. Dani, yo la estoy mirando por el retrovisor y cuando agacho la cabeza para darle rever, poner la palanca en rever y miro otra vez, ya no estaba. Y nos devolvió, pareciera que la señora se ha echado para atrás, nada, pero te estoy hablando que fueron cuestiones de 10 segundos, ya, y ya no estaba ni la señora, ni el niño con que estaba llorando, ni nada de esa cosa, nadie por ahí. Giovanni, le hago una pregunta después de estas dos historias aterradores en las carreteras. Usted, como bien dice, en Estados Unidos, que ha pasado también muchos años, al igual que en Colombia, que vacaciones va y viene, en Estados Unidos también se oyen historias de este tipo de fantasmas, llamémoslos de fantasmas de carretera o no tanto. Dani, te digo, muy poco escuchado, pero bueno, yo aquí me dedico a hacer las cuestiones que es Dorda, como reparto de comida y ese tipo de cosas. Sí. Yo vivo en un pueblo que está cerca de Nueva York, que está como a 1 hora de Nueva York. Mi pueblo se llama Brick. Y aquí yo trabajo hasta las 3 de la mañana, por eso digo, yo escucho este programa hace 10 años, lo escucho, yo tengo 35 años y lo escucho hace 10 años. Y las carreteras aquí son aterrorizantes. Una casa está a 200, 300 metros la otra. Y hay veces que me toca bajarme. Una vez me tocó llevar un domicilio, una morgue. Y el man por el teléfono me dice, entra. Yo, Dios mío, estos son los domicilios que yo no me quiero ganar. Ya, entonces entré, gracias a Dios no me pasó nada, pero siempre tú sientes como la presión. Aquí esto es muy oscuro. Precisamente me parqué para poder hablar porque estoy trabajando, pero me puse en pausa para poder hablar. Y esto aquí es muy oscuro, la carretera da mucho miedo. Aquí no es como en Colombia, que hay un poste cada 50 metros. No lo hay. Aquí, pues, todo está aquí realmente oscuro. Parece luz de pueblo. Aquí esta vaina se parece a Ciénega, cerca de Barranquilla, así. Ya, pero en carretera en la noche sí he visto cosas. Hay veces los venados son súper extraños aquí. O sea, yo digo que a mí uno me voló arriba el carro. Yo dije, me maté, pero el venado me voló. Pero esa es la naturaleza de ellos, porque nosotros estamos evadiendo su naturaleza. Ya todo esto un tiempo fue puro monte y nosotros estamos evadiendo su territorio. Los venados aquí se comportan súper extraños. Hay veces que te quedas mirando el venado. Una vez frené un semáforo que está a la deriva de nada y el venado me estaba mirando así y se me acercó hasta la ventana. A mí se me erizaron tanto, se me erizó todo el cuerpo y yo dejé trabajar y me fui para la casa. Pero a veces tienen comportamientos extraños. Y aquí en un pueblo que se llama Rodway, New Jersey, hay una casa, no recuerdo cómo es el nombre, tal vez de pronto tú puedas saber,
la casa, los dueños de la casa era una familia de 5 personas. El señor, el dueño, dijo que toda su familia tenía que ser enterrado, cada persona de su familia tenía que ser enterrado en su cuarto. Y hay una casa donde cada cuarto tiene un integrante de la familia. El hombre dejó tanto dinero que a eso le hacen mantenimiento por lo menos 2 o 3 veces al mes. Esa plata no me la quiero ganar yo. Pero ya te puedes imaginar, y está al lado de un cementerio también y todo eso. Hay cosas que aquí dan mucho escalofrío, pero las cosas que van a pasar en Colombia sí han sido. A mí me encanta la carretera en Colombia. Yo me fui de Barranquilla a Bogotá en moto, sin licencia, imagínate. Pero es una cosa, siempre me ha gustado la carretera de noche. Una vez también en La Guajira, en Palomino, vi un tigre y adelante frené en el carretera y dije, oye, ven acá, allá atrás hay un tigre. Y el policía muy campante me dijo, sí, es normal. Esto es zona de guerrilla, paraco, cosas así. Y a veces cuando quieren desaparecer a alguien, se lo tiran al tigre. Ya te puedes imaginar cómo está expresado ese sectorcito por ahí por Palomino, Maicao y toda esa vaina. Pues, amigo Giovanni, le agradezco mucho este colombiano, como muchos fuera de Colombia, que se conecta con este espacio. Vaya, mi hermano, con sus domicilios, no me llegue tarde. Gracias por tomarse su tiempo, por ahorillarse en una carretera oscura, además, oyendo esto y contando estas historias. Noche, señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Hola Dani, buenas noches. Mi historia es lo que me pasó cuando yo prestaba servicio militar. Sí. Yo presté en la policía, ¿sí? Sí. Entonces, pues para mí fue algo raro porque eso fue más o menos como a las 7 de la noche, ¿sí? Que estábamos, pues, en el tiempo yo estaba pues en el entrenamiento y salí de comer del rancho como tal. Entonces, pues, yo iba caminando, y, pues, detrás de mis compañeros, íbamos en fila, y no sé, o sea, de un momento a otro, yo sentí pues como que se apagaron las luces, no sé. Y cuando me di cuenta, o sea, cuando volví a mirar así como por todos lados para ubicarme, estaba súper lejos del lugar donde yo estaba caminando. Sí. Entonces, pues, quería contarle la historia. Bien, buenas noches, la amiga. Pues tengo 2 historias para contar. Entonces, antes que todo, quiero enviarle un saludo cordial al gremio de la seguridad, a los guardias de seguridad, Sí. a la empresa CKE Security. Y entonces, pues, la historia es la siguiente, que me sucedió hace aproximadamente como unos 3 años. ¿Qué pasó? Trabajando como guarda de seguridad también. Sí, Actualmente ahorita estoy también de turno. Hace 3 años me ocurrió lo siguiente. Bueno, resulta que hace 3 años estaba laborando como guarda de seguridad, específicamente frente al portal de Usme, en un conjunto. Ok. Bueno, entonces ahí lo normal que tenemos los guardas, nuestros turnos y eso. Entonces, en ese entonces, obviamente, bueno, salí de turno, salí a descansar, llegué a casa, normal, la cual tuve un sueño extraño que fue el siguiente. Resulta que en el sueño yo iba a visitar a un familiar, la cual el familiar me informa que a ella le habían dado a cuidar a un niño. Sí. Resulta que entonces yo a esa familiar
le decía, bueno, déjeme ver el niño. Entonces resulta que el niño en el sueño, o sea, ella lo veía como un niño, pero yo en el sueño podía discernir o podía sentir que ese no era un niño, sino era un demonio, ¿sí? Pero entonces esa conocida lo veía como un niño. Entonces yo le dije a la familiar en el sueño, le dije, bueno, hágame un favor, entonces si quiere déjeme llevar al niño al parque. ¿Usted me puede dejar llevar al niño al parque? Y ella me dijo, sí, listo. Resulta que el niño en el sueño era un niño pequeño, muy negrito, y de lo mismo negrito, pues se le resaltaban los ojos blancos, o sea, los ojos y la sonrisa de lo mismo negrito que era. Entonces resulta que ese niño en el sueño sabía que que en el sueño yo lo había podido identificar, que ese no era un niño, sino era un demonio. O sea, ese ser sabía que yo podía, o sea, que yo lo había descubierto que no era un niño, sino que era un demonio. Resulta que en el transcurso del sueño, mientras yo iba con ese niño al parque en los brazos, resulta que yo empecé a hacerle unas preguntas espirituales, muy puntuales a ese supuestamente niño, ¿sí? Pero resulta que ese ser me contestó muchas preguntas puntuales, pues en la cual ahorita no me acuerdo muy bien, pero me respondía muy bien a las preguntas que yo le hacía a ese ser. Resulta que de un momento a otro ese niño, o sea, en el sueño, me decía, no, espera un momentico, yo a usted ya no le puedo seguir contando más, porque es que usted ya sabe mucho, no le puedo seguir contando más, como cosas espirituales. Bueno, resulta que ese niño en el sueño me extendió la mano, me abrió así la mano. Sí. Y cuando me abrió la mano, en la palma de la mano me salió como la bandera venezolana, sí, porque aparecía la bandera amarilla, azul y rojo, y en el color azul pues se salían las estrellas, sí, la bandera venezolana. Ya. Y resulta que cuando él me abrió la mano, en medio de la mano empezó a salir muchas monedas de oro, muchas monedas de oro. Y empezaba a salir muchas monedas de oro. Bueno, así pasó el sueño. Entonces ya digamos, bueno, entonces ya en esta realidad, resulta que yo fui a recibir mi turno de trabajo normal como guarda, a hacer las respectivas rondas a unas casas que hay frente al portal de Osme. Quintas 1 se llama ese conjunto. Okay. Y resulta que yo iba pasando mis rondas a una de esas casas, y una de esas casas tenía la puerta abierta. Entonces resulta que yo pues como guarda pues tengo que estar pendiente que las puertas estén cerradas, las ventanas. Y yo iba pasando al frente de esa casa cuando de pronto había como una especie como de un altar. Sí, había como unas tablas colgadas y habían unos muñecos ahí. Iba allí, resulta que cuando yo voy pasando, resulta que dentro del medio de unos muñecos que habían ahí, resulta que dentro de esos medios muñecos estaba ese ser con el que yo el día antes me había soñado, que fue así lo que me dejó sorprendido. Entonces resulta que yo sabía, o sea, en esa casa, dentro del conjunto en esa casa, ahí vivían unos venezolanos. Y los compañeros decían que la dueña de esa casa era como una señora que practicaba brujería. Entonces resulta que yo me acerqué a ella, haciéndome yo como el ignorante, le dije, vecina, buenas tardes, haga un favor, que es para recomendarle pues, para que por favor cierre la puerta de la casa. Y de paso le pregunté, hágame un favor, es que tengo una curiosidad, es que en esas repisas de esos muñecos, yo veo que usted tiene
yo me soñé con este ser anoche. Y resulta que ella me dijo, sí, es que este es él. O sea, ella tenía un altar ahí y ella me dijo, no, es que él se llama Yemayá, algo así. Se llama Yemayá y él le gusta que le traigan ofrendas de comidas, de manzanas y eso. Y él a usted, si usted le trae muchas ofrendas, él a usted le va a traer abundancia y dinero y riqueza. Entonces lo más curioso es que, o sea, el día antes yo tuve ese sueño con ese ser, ¿sí ve? Y al otro día, o sea, ya en este plano que tuve que ir a recibir a trabajar normal, estaba ese mismo ser, pero, o sea, en un muñeco, y estaba así vestido de oro, un gorro así amarillo y la ropa así dorada. Y lo que ella me dijo que él era una persona, que ese ser le gustaba como quedar plata y dinero. Y lo más curioso es que coincide con lo que yo me había soñado cuando él abría la mano y botaba así monedas. Entonces ya tiempo después, así como dice, atando cabos, puedo entender que ese fue un ser que se me presentó en sueños, el cual conmigo quería hacer como un pacto, como un trato. Por eso, cuando él me reveló muchas cosas, decía que él no me podía revelar nada más. Cuando él me abría la mano y me botaba esas monedas, era porque él quería hacer como un trato conmigo, y a cambio de eso me quería dar como mucho dinero, ¿sí? Uy, ¿Me oye ahí? sí, lo oigo ahí como lejos, pero bueno, está manejando entonces que una tractomula esas gigantescas. Sí, exactamente, una de 25 metros. Ah, no, nada más y nada. ¿Cuántas llanticas tiene eso? Tiene 8 ejes. 8 ejes, ¡jue madre! Oye, y bueno, y esos viajes en Estados Unidos, ¿cuántas horas le toca? Y me imagino en esas rectas, ¿no? Bueno, realmente aquí hay una regulación bastante estricta en ese sentido, pero como en todas partes, echa la ley, echa la trampa. Entonces las compañías pues... Silenció el micrófono, amigo, el conductor. Pilas, no se me va a desconcentrar manejando, por favor. Él puso su comunicación en pausa, cerró su micrófono. Creo que la ley es que tienen que manejar máximo 8 horas, ¿no? Y descansar otras 8. ¿Cómo es que es la ley allá? Listo, entonces la ley es que tienes que manejar máximo 14 horas. O eso es un buen tiempo. O el turno realmente en el volante son 11 horas, pero debes tener 3 horas más entre descansos que utilizas para tanquear, para almorzar o comer, dependiendo la hora del día. Pues básicamente es eso. Ok, entonces mejor dicho, entre esas horas sí sacan las horas para tanquear, descansar y todo. Bueno. ¿Y cómo es que hacen la trampa entonces? De esas 14, lo que pasa es que se maneja un libro electrónico que va conectado a GPS, que va conectado a muchas cosas donde van los datos y todo. Y entonces la compañía directamente pues hace sus movidas en el sistema y remueve tiempos de descanso. Y entonces, por ejemplo, si yo soy capaz de manejar 16, 17 horas seguidas, pues ellos me cuadran el tiempo en el libro electrónico para que en caso de que haya algún tipo de inspección pueda seguir manejando. Hijo de madre. Bueno, pues amigo, desde las carreteras de Estados Unidos, ¿qué historia nos quiere compartir? Bueno, realmente ayer intenté comunicarme porque tenía una historia de
tengo una historia de exorcismo, de posesión. Sí. Puntualmente, bueno, yo fui militar 15 años allá en Colombia. Y sucedió más o menos en el año 2006 la historia con un soldado que estaba prestando servicio de ese tiempo. Si estamos vivos, fuimos testigos aproximadamente 35 personas de lo que estaba pasando con él. Básicamente lo que pasó era que empezó a mostrar síntomas como sangrado por los oídos de un momento a otro. Era una persona muy tranquila, muy normal, muy calmada. Sangraba por la nariz, dolores de cabeza. Le está molestando la señal a nuestro amigo, está viajando. Amigo Rincón, se le está yendo y viniendo el sonido. Ojalá si ahorita llega a otro punto donde tenga buena señal, se comunica con nosotros desde Estados Unidos para que pueda compartir su historia. Lamento mucho que se le haya cortado. Les voy a recordar las líneas telefónicas. Si alguien quiere participar por teléfono, 601-288-4218, 601-287-9731, o si quiere a través de redes sociales. En TikTok, ahí puede participar con buena señal. Si tiene buena señal, cuenta pública, lo voy subiendo. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Muchas gracias. Mira, mi nombre es Lorena. Mi historia, bueno, queriéndoles decir que pues empecé a escuchar nuevamente mi segunda vez. Hace unos años, más o menos cuando pasó el tema de la niña, la psicofonía de la niña, Sí. me pasó algo muy extraño. Entonces, entre eso fue que, pues, bueno, los escuchaba también, no sé si empezó a sonar de esa manera. Entonces, digamos, yo desde esa vez, digamos, empecé a sentir cosas, empecé a ver cosas. Digamos, una vez yo estaba pues sentada y empecé a ver un búho lo veía en todas las noches. Veía un búho ahí al frente y siempre yo me sentaba ahí y digamos, en mi apartamento era un quinto piso. Pero veía el búho, pero ¿real o está soñando o imaginación o era un búho real? No, real. ¿Y usted dónde vive? Estaba mirándome. Yo vivo en Soacha. Bueno, ahí era el apartamento de mi hermana. ¿En Soacha? En Soacha, sí, señor. En Soacha usted veía un búho a través de su ventana. Sí, a través de mi ventana. Esto es un quinto piso. Y bueno, eso pasó una vez. Una vez estaba durmiendo y yo sentía que mi espíritu se salía y por todo, o sea, lo cogían y por todo, digamos, por todo el apartamento, lo cogían y, digamos, lo andaban por todo el apartamento. Y pues claro, o sea, ya después volvía como decía mi cuerpo y yo sentía que yo veía mi cuerpo, o sea, yo lo veía. Entonces, una vez, pues, empezaron a pasar cosas raras. Yo me acostaba y, digamos, yo sentía que me quedaba quieta. No me podía mover. Y yo veía, digamos, hacia la puerta donde estaba mi cuarto. Yo estaba en el cuarto de mi mamá y no me podía mover. Y era horrible y no me podía mover. Y siempre era como cuando veía cosas así de terror o escuchaba, digamos, la Mega, entonces me pasaba eso. Una vez se me prendió en el apartamento, se me prendió la licuadora sola y me tocó salirme de mi casa, horrible.
Ya después no podía dormir. Sentía que algo se subió encima mío, o sea, que como, o sea, que me quedaba quieta y no podía gritar, no podía hacer nada. Y ya me pasaba muy a menudo. Digamos, una vez estaba con mi hermana o estaba con personas y yo cerraba los ojos y yo sentía que ya estaba quieto y empezaba a gritar y yo, pero ya acabé de cerrar los ojos porque me está sucediendo esto. Entonces, pues yo extrañaba, pues yo le contesto a mi hermana, mira, me está pasando esto, yo estoy en mi casa y me pasa esto muy seguido, estoy en tal lugar y cierro los ojos o estoy así con alguien y me pasa esto y me bloqueo, o sea, es horrible. Llegó un día y pues mi hermana le comentó esto, ella es cristiana y bueno, la amiga de ella también es cristiana, y le comentó lo que le estaba pasando. Íbamos en un ascensor y le dijo, la amiga le dijo, sí, esos son espíritus muertos. Entonces, la amiga le dijo, hazle una oración, haz esta oración, ponle aceite ungido y pues esperemos a ver qué sucede. Pero ya me dijo así, son espíritus muertos. Después de eso, mi hermana me hizo la oración. Después de hacerme la oración, yo sentí que, o sea, que yo cerraba los ojos y sentía que la cabeza se me movía así, era horrible. Yo, esa vez, lo que pasó, bueno, me hizo la oración y yo como que ya me dormí, me sentí tranquila y me acosté a dormir y al otro día me sentía liviana, me sentía muy en paz conmigo, ¿sí? O sea que al final el tema de la oración funcionó. A Daniel Ballesteros, que pidió la palabra. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Buenas noches, Dani. Buenas noches. Dani, quería compartirte una historia sobre un ovni que vi aproximadamente hace como 7 meses. ¿Un ovni? ¿En dónde? Cuénteme. Sí, por la vía de Guaymaral, Cundinamarca. Al norte de Bogotá. Exacto, sí, señor. Sí. Bueno, entonces la historia trata de que, bueno, como yo trabajo en Chía, entonces todos los días, pues, el horario era extendido, hacía extras hasta las 6, 7, 8 de la noche. Todos los días. Entonces, una vez, era un viernes, yo me había quedado trabajando tan tarde ese día y pues yo iba con mi hermana porque yo tengo una moto eléctrica y yo siempre la recojo en el trabajo. Entonces esa noche estaba lloviendo bastante y estaba haciendo muchísimo frío. Entonces mi hermana me dijo, cojamos por la vía de Guaymaral. Ok. Y yo, bueno, y como esa vía pues está terriblemente desastrosa, llena de huecos, yo, bueno, listo, me voy a arriesgar a meter para allá. Sí. Entonces, de un momento a otro íbamos andando y se formó la famosa bola esa de fuego que todo el mundo habla, aproximadamente como a unos 80 metros. Se formó una bola gigante de fuego. Sí. Y yo le dije a mi hermana, mire, ¿qué es eso? Porque yo pensé que se había explotado un avión. Y pues me dio miedo porque imagínate que un avión se explote así un momento a otro, como que dice uno, uy, no, ¿cómo así? Entonces yo detallé bien y era una bola de fuego gigante.
Y yo, uy, no, pero esa vaina, ¿qué es? Y empezó a alumbrar bastante, como si fuera un amanecer. Entonces, eso duró como 5 segundos y después de eso empezó a salir como un mini platillo volador, pero fue algo súper extraño porque empezó a parpadear como si fueran las luces de Navidad. Sí. Pero entonces eso duró muchísimo tiempo, duró como unos 10 minutos y había muchísima gente viendo, pero entonces eso sí se me hizo algo bastante extraño, pero no sé, fue algo muy extraño eso. Pues Y lo peor de todo es sí. que no logré como tomar las fotos o hacer videos porque como yo iba andando, entonces yo digo, si me pongo a grabar o algo, pues me puedo estrellar por estar viendo esas cosas. Entonces no pude tener la oportunidad de tomarle fotos o una evidencia. Pues Dani, interesante la historia. Un abrazo a toda la gente ahí en Guaymaral, en Chía, alrededores, al norte de Bogotá. ¿Cómo ha estado, Daniel? ¿Qué más te cuenta? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su historia? Bueno, resulta que eso fue aproximadamente hace unos 8 años que sucedió. Aquí, yo hablo desde Purificación, aquí en el departamento de Tolima. Sí. Resulta que yo pues conocí a mi señora, compañera con la cual actualmente estoy viviendo. Me conocí y me fui a vivir con ella en arriendo, en un apartamento, como quien dice aquí coloquialmente, en un cachacal, una casa, en la casa, en medio de la mitad de la casa eran matas de cachaco. Entonces nos acostamos a dormir a eso aproximadamente a las 11 de la noche. Nos acostamos, apagamos las luces, de repente nosotros escuchamos en la pared unos golpes totalmente fuertes, como si le estuvieran dando con una maceta a la pared. Sí. Pues nosotros nos asustamos y de los golpes fuertes pasaron al techo, pero unos golpes totalmente que uno quedaba sentado. Entonces, tanto fue el miedo que nos aterrorizó y nosotros hasta, ¿no es cierto?, nos cagamos prácticamente casi del miedo y como pudimos, tuvimos valor para poder salir a mirar por la ventana y resulta que salí yo a mirar, pero cagado del miedo, salí y miré por la ventana una sombra negra, con cadenas en la mano dándole duro al piso y eso se escuchaba como si fuera un carro. Sí. Un carro como saltando en el piso, pero eso traqueaba demasiadamente duro. Y pues yo me asusté, pues bendito sea Dios y la Santísima Virgen, no quedé privado, lo pude ver, pero no tuve el valor de pronto de salida, pero sí vi eso y eso fue pues lo más impactante que he visto y que pues paranormal que hemos tenido en la vida. Y pues aquí se ve muchas dudas también aquí Antes de pasar y me cuenta algo de las brujas, venga, un momento, esa sombra que usted vio con las cadenas pegándole como con toda esa fuerza al piso, ¿ustedes creen que era el demonio? Pues aquí sí molesta harto. Aquí en este sector, aquí en Purificación, aquí molesta. Hay mucha cosa paranormal aquí. Sí, aquí es que hay una historia en el Tolima, en Chaparral, también por Coyaima, que me contaban que en las noches se escuchaban las cadenas arrastrarse y la gente decía, no abran, o sea, no miren por la ventana de nada porque es el diablo arrastrando las cadenas, ¿no? Sí, señor, pero Daniel, pero como le digo yo soy muy creyente y yo pues soy muy entregado a las cosas de la Santa Madre Iglesia
Y pues yo creo que mi Dios, la Santísima Virgen, me dio valor para poder resistir y mirar ese efecto paranormal. Pero fue muy aterrorizante. Les cuento que eso sí verdaderamente fue lo más impactante que he tenido en la vida, ¿no? Yo ver eso y papá, me cuento con un miedo de verdad. Acérquese un poquito más al micrófono, por favor. Ya, que eso es un miedo ni el berraco, eso es muy impactante. Y pues casi por regla general, yo todas las noches acostumbro a rociar agua bendita. El agua bendita es muy importante, es muy esencial para eso. Para eso. Usted me iba a hablar de algo de las brujas, mucha bruja ya en purificación. En todas partes. Sí, señor. Entonces, de noche se ven pájaros, se ven sueltan carcajadas, todo eso se ve. ¿Cómo? Aquí, más que todo en las veredas, en los bailes. ¿Cómo puede ustedes que están allí en el campo y tienen ese encuentro muy seguido, cómo puede diferenciar un pájaro, el animalito, a una bruja? La risa, la carcajada. Es una carcajada de una mujer cuando está demasiadamente alegre. ¿Me entiendes? O sea, si uno escucha al pájaro, mejor dicho, a carcajadas, uno dice, es una bruja. La risa es la risa de una dama, una señora. Sí, una carcajada, como cuando... ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre un pájaro y verdaderamente un espíritu. ¿Y cómo se defiende usted de las brujas? ¿Cómo blinda su casa con agua bendita? He oído que ponen sal. ¿Tiene algún ritual para que las brujas no lo atormenten? Pues, Daniel, pues no, eso es algo que pues natural para toda persona, no solamente para mí, para toda persona creyente. El rocío del agua bendita es primordial. También el efecto de la sal bendita, el aceite exorcizado. Eso es muy importante porque son herramientas que nos da Dios para poder enfrentar estas cosas malas. No es más que con mucha fe y valentía y para adelante, no es más. Y el resto, uno encomendarse a la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario es muy importante, que ustedes no lo crean y la fe de algunos pues no lo tomen así. Como le digo, todo es creer y tener el poder, porque con Cristo y con Dios todo se puede. Creo que vengo de familia con muchas historias y muchos eventos. De hecho, hace poco tuve que consultar una medium, una vidente que me ayudara con mi niña. Y me ayudó muchísimo. Ya mi niña duerme, mi niña veía cosas y vivía lo mismo que yo vivía desde chiquita. Pero la historia que me trae hoy, tengo muchísimas. Hace poco estuve en el cementerio y de hecho en mi perfil hay un video donde un niño nos jugó y nos contestaba a través de esos molinos de colores. Jugamos muchísimo rato con mis niños y el niño. Y le decíamos, para, sigue, dinos si nos estás contestando a nosotros, en fin. Pero la historia que hace rato estoy que te cuento es que a mis 24 años quedé en embarazo. Entonces era una niña muy cuidada en mi casa, era una niña que no me dejaban salir, niña entre comillas, porque a pesar de que tenía 24 años, yo no era una mujer de mundo, ya no conocía una discoteca, pero metí las patas con mi novio de la universidad, de toda la carrera. No sabía cómo hacer, no sabía qué solucionar, no sabía si tenerlo, estaba tratando de buscar empleo para decirle a mi papá, estoy embarazada, me voy a ir de la casa porque ya tengo empleo. Pero yo salía todos los días a la universidad a las
5 de la mañana para coger bus para viajar a Cali. Yo soy de Palmira. Yendo por las piscinas, la gente que conoce Palmira y está aquí conectada, eso es muy solo. O sea, yo salía cuando estaba re oscuro. Y yo no hacía sino pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vea, tripas, yo soy una mujer muy centrada y apenas ahora, hace unos 6 meses para acá, he tomado el valor de contar esta historia, porque si yo la hubiera contado en esa época, me meten a un psiquiátrico. Yo estaba pensando solo en eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sola, ínfima, no había nadie en la calle, nada. Cuando en la cuenca del oído, entre la cabeza y el oído, yo no estaba pensando en eso. Yo no escuché una voz de afuera hacia adentro, pero tampoco era de mi mente. El diablo me habló y me dijo lo siguiente: dame tu alma y te daré lo que quieras. Yo volteé a mirar hacia todo lado a ver quién me estaba hablando, o sea, pero yo sabía que era aquí, donde tú te puedes poner el dedo en el huequito, un huequito que queda arriba. Y yo, ¿qué? Contesté, ¿qué? Me dijo otra vez, dame tu alma y te daré lo que quieras. Una voz de un hombre, muy bonita, la voz era como el locutor. Yo llegué y me quedé, o sea, ahí sí ya entendí, es a mí. Y volví y me lo repitió, me lo dijo 3 veces. Vea, tripas, yo me crié en una familia donde mi abuela rezaba todos los días el rosario, nos reunía todos para eso, donde sagradamente crecí haciendo la carta a la Santa Cruz y rezando los 1000 Jesuses. Y recuerdo muy bien que lo único que yo tomé valor y le dije con la voz, le dije, ¿no convirtió Jesús la piedra en pan en el desierto? Mucho menos te daré mi alma. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces y empuñé las manos, cerré los ojos y cerrando los ojos caminé hasta la estación a esperar el bus en medio de esa oscuridad, diciendo Jesús, 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 o sea, rezando los 1000 Jesuses. Nunca me voy a olvidar de eso. Yo digo que donde yo le hubiera dicho, a la hora del té perdí mi bebé, no comía, me dio infección urinaria, tenía 3 meses de embarazo y lo perdí por placenta previa. Pero yo digo, a la hora del té, donde yo le hubiera dicho tripas a aquel ser que me da miedo mencionar, que sí, él se me hubiera aparecido en cuerpo y alma allí, porque no había nadie que pudiera hablarme al oído de esa manera. ¿Ya? Tengo muchísimas historias que tengo. La medium que me trató la niña me dice que la niña viene de un linaje y de hecho yo tengo sueños premonitorios, me da miedo decirle a alguien. Una vez le dije a mi abuelo que no quería regalar un bolso y estábamos todas con mis tías. Abuelo, él se encontró un bolso en una carretera excavando, estaba lleno, antiguo. Yo le dije, abuelo, saque esas monedas de ahí, regáleme ese bolso, deje de ser tan amarrado, saque esas monedas, hombre, regálemelo y verá que esta noche gana la lotería. Y mi abuelo, un 21 de diciembre, día viernes de 1993, se ganó una lotería. El día que le dije, suéltelo, como me da miedo decirle, uy, ojalá que ese tipo se estrelle. Se lo juro, me ha pasado, se estrella. O sea, tengo que ser muy cuidadosa con lo que digo, para bien o para mal.
O sea que usted sería como una especie de Dios que lo que quiere que suceda lo puede decir y sucedería. No soy Dios. No, pero uno decir, oiga, ojalá este tipo de estrella y se estrella, o sea, está Me ha manejando. pasado, Por eso, pero es que o sea, me ha por pasado. De eso digo, pronto lo digo con tanta firmeza. por eso le digo, es como una especie de Dios, porque si yo dijera, ay, ojalá pase tal cosa y pasa, ojalá pase la otra, es como si tuviera el No, poder yo creo de que hacer que las me cosas pasen. faltaría, no, me faltaría, pero me faltaría mucho para ser Dios, Dios omnipotente, y yo soy, Obvio, pero me da permítame un miedo, me ha segundo, pasado. permítame un segundo. Sí. No me refiero a eso, sino que si uno dijera cosas que quiere que pasen y pasan, a eso me refiero. Es como si Qué usted miedo, sí. pudiera hacer Me ha cosas que pasado, pasen. Dígame me ha algo que quiera pasado, que me pase a mí para probar que pase algo con este programa. Ay, mi amor, que saque esa Anabel que tiene en el apartamento. No, Que un día de estos esa Anabel le va a hablar. señorita, es un muñeco. No importa. Es un No muñeco. sé, yo veo tu Anabel y me da miedo. Esa es lo único que me da miedo. No, yo sí El Anabel que tienes ahí. yo la veo, es una gran colección, es una muñeca que salió en la película, ¿no? Yo respeto muchísimo tu valentía, eres muy valiente y a lo mejor No. por eso es que no te No, pasa nada. pero venga que está ese debate. Venga, le digo una cosa. Valentía salir a la calle con un celular hoy en día en Colombia, eso es ser valiente. Tener muñecos en la casa, ¿qué tiene eso de malo? Nunca he visto un muñeco que se mueva, ni un muñeco poseído, ni que un muñeco le pueda hacer algo no malo. Son muñecos. Porque como no crees en eso mucho, creo yo. No es que no crea. Es que claro, por eso tengo, ojalá pasar algún día, ojalá llegara a mi casa y los muñecos se movieran. Tengo muñecos de brujería, muñecos que han tenido espíritu según la gente y todo, y no pasa nada. Son muñecos. Yo siento que yo soy una antena, he tratado mucho de corregir eso porque de hecho tengo una tía que en medio de 30 personas se le incorporó otra tía que había muerto, en Aruba la trajeron y tenía el video, Tripa, voy a tratar de recuperar ese video porque ese día perdí el celular, y la cuenta. Pero venga, usted que dice que ve cosas que van a suceder, díganos algo que vaya a suceder que haya visto. No, te puedo decir qué sucedió y que vi en sueños. No, pero usted dice que puede ver cosas, sueños premonitorios. Yo no, Tripas, yo no he dicho que puedo ver cosas que vayan a suceder, nunca lo he dicho. Yo nunca lo he dicho. Estoy diciendo que me da miedo a veces cuando digo cosas que salen, pero no es que yo sepa que van a suceder, no. Pero sí he tenido sueños que han salido, con dos muy específicos, el accidente de Avianca en el Cerro de Buga, yo lo vi como en un sueño, como una avioneta que se estrellaba sobre una montaña de paja y al otro día fue el accidente. Y la liberación, me soñé en la selva huyendo, escuchaba disparos, ahí van, en la selva, mirando la luna a través de la selva. Alguien me llevaba cargado, pero yo me miraba descalzo, yo estaba descalza, pero yo me miraba, los pies eran de viejito. Y esa persona me llevaba cargada y me metió por ríos y todo. Y al otro día, espérate un momentico, le dije a mi mamá, reza, porque hay un secuestrado que está huyendo en la selva, rece para que salga, mamá. Y a la semana salió Lizcano, el senador. ¿Y cómo salió? En la espalda de un guerrillero cargado, descalzo porque no alcanzó a ponerse los zapatos
y yo sentía cómo me cortaba las ramas de la selva, nos pringaban las ramas. Y mi mamá cuando pasó eso me dijo, uy, no, mija, qué miedo usted con esos sueños. Entonces ya opté por no. Solo hace una cosa, ¿sabe cuánta gente puede soñar esta noche con un accidente aéreo y mañana puede que haya un accidente? ¿Eso confirmaría que están viendo cosas que pasen? No. No sé, hay gente que puede sucederle eso. Yo me negué a querer decir que me soñaba y me cerré mucho, y de hecho casi ni duermo, pero soy una persona muy cuerda, tengo mi vida muy normal, crío 2 pequeños muy bien educados, tengo mi esposo, pero por ejemplo lo que yo te estoy contando y lo que yo viví cuando a mis 24 años me sucedió eso, lo estoy contando apenas hace 6 meses, porque para mí ya pasó, lo viví, fue sorprendente, fue temeroso, pero no puedo tampoco desconocer que no lo viví y no estoy loca. Si en esa época yo lo hubiera dicho, muy seguramente me hubieran dado por loca, pero no, apenas ahora me tomo el atrevimiento de contarlo, inclusive apenas ahora me tomo el atrevimiento de contarlo aquí al aire, pero lo viví. Para la gente que dice que ha escuchado el demonio, que sí existe Dios y existe el demonio, yo les puedo decir que sí, porque yo lo viví hace cuando tenía 24 años. Y ahora ya soy una adulta, ya voy para los 50, ya, o sea, y soy una persona muy católica y sí, o sea, mariana a morir, creo mucho en la Virgen, rezo mi rosario, pero no fanática. Inclusive cuando siento que tengo mala vibra con alguna situación o algo, no me atrevo a rezar el rosario porque no estoy pura para rezarlo. Y no me gusta que se lo cuelguen en el cuello, ni siquiera lo recen, porque el rosario no es un accesorio. Entonces, esa es mi historia para el día de hoy. Feliz noche. Buenas noches. Señorita, buenas noches. ¿Cuál es su historia? ¿Qué pasó? Una historia que me pasó hace mucho tiempo con mi mejor amigo. Sí, cuéntenos, lo vimos. Estábamos saliendo él y yo del local de donde trabajaba él, en un cibercafé. Eran tipo 10, 11 de la noche. Salimos a comprar salchipapas porque era lo único que había cercano para comprar. Salimos, fuimos, compramos, nos sentamos al frente de la sala de la acera de él, al frente de la casa, y nos sentamos a hablar de una pareja de él desde mucho tiempo, pero en ese tiempo ya apenas se están conociendo. Y nosotros estamos solos, completamente solos. Y de la nada nos va apareciendo en un rincón, entrando por la calle, esa persona. Cuando de la nada nosotros le vamos hablando y le decimos, ¿usted qué hace aquí hasta ahora? Y de la nada desaparece y se monta encima del balcón de la casa de mi mejor amigo. Y se desaparece y lo único que queda son flotando simplemente los ojos. Nosotros de la reacción no sabíamos cómo puede reaccionar y salimos y nos fuimos a una panadería. Y hasta allá nos llegó a perseguir esa bruja. Esa es la historia que yo tengo. Buenas noches. Primeramente, fan de su programa desde el 2012.
Soy de Puerto Asís, Putumayo. Quería contar que cuando inicié en el trabajo de la vigilancia fue a finales del 2009. Inicié en las minas de esmeraldas de Muso, Boyacá. Una noche estaba yo tipo 9 de la noche hablando por teléfono con mi novia y yo sentía, o sea, estaba hablando con ella y yo sentía que alguien me estaba observando por detrás. No sé, me sentía extraño. Pues yo llegué, le colgué a mi novia, le dije, mi amor, hablamos mañana. Le cuelgo yo el teléfono y volteo a ver hacia atrás. Estaba yo de turno en el campamento donde dormían los ingenieros, donde estaba el casino. Volteo yo a ver hacia atrás y la verdad, sinceramente no sé qué era. Yo solo alcancé a ver la sombra que voló de un árbol, una sombra grande. Empezó a volar alrededor del campamento en unos árboles de mango grandes que habían. Y de un momento a otro empezó a tirar carcajadas, así como contaba la historia el señor. Empezaba a soltar carcajadas, pero unas carcajadas horribles. Y a volar de árbol en árbol, yo lo único que hice fue coger el arma de dotación, cruzar 2 balas con plata y le agarré el arma en la mano y a mí me temblaba todo. Ese ente, ave, no sé qué sería. Empezó a hacerme rondas. Yo tomé el radio para llamar a los compañeros, les dije por favor que me llegaran rápido porque sinceramente estaba muy asustado. Y por último el ave o ente, como le digo, no sé qué era, soltó la última carcajada en la cima de la montaña. Esa fue la primera experiencia que tuve. No sé qué era. Yo era algo escéptico a los temas paranormales cuando era joven. Me sucedió eso. Después me trasladaron para Bogotá, en la Universidad Militar Nueva Granada. Los sábados quedábamos solo 2 vigilantes en la noche, que era el guardia de la portería vehicular y mi persona que era interno. Yo era el que tenía que pasar las rondas dentro de la universidad. Los sábados en la noche no quedaba absolutamente nadie, solo yo. Y yo decidí dar mi ronda por la universidad. Yo pasaba por el piso de abajo, por el segundo piso, y yo sentía que en el tercer piso sentía como si estuvieran las señoras del aseo, con el carrito ese que ellas tenían para llevar el trapero y todo eso. Yo escuchaba los sonidos, entonces yo cogí el radio. Sí. Y llamé al compañero y le dije, compañero, acá en la universidad hay gente. Me dijo, no, compañero, allá está usted solo. Porque alguna novedad, yo no, tranquilo, no pasa nada. Seguí yo caminando en uno de los pasillos, iba pasando por un aula, por un salón, y me azotaron la puerta. Entonces yo entré al aula para verificar si de pronto las ventanas estaban abiertas. Pensé que de pronto el viento había azotado la puerta. Las ventanas estaban cerradas. Abrí la puerta y me quedé un momento esperando a ver si de pronto tenía algún desnivel la puerta. Me quedé esperando un momento a ver si se azotaba la puerta y se quedó quieta. Apagué las luces del salón, dejé la puerta abierta, salí y cuando volví a caminar, otra vez me azotaron la puerta. No le presté atención a eso. En ese tiempo tenía un MP4 de cámara,
porque en ese tiempo no existían los teléfonos, fue en el 2012. Bueno, no existían los teléfonos de ahora. Ok. Empecé a grabar porque escuché martillazos en las paredes, empecé a escuchar que se movían los pupitres. De un momento a otro, el ascensor empezó a bajar del sótano al tercer piso. Yo escuchaba que subía del sótano al tercer piso, en el tercer piso paraban, se escuchaba que salía gente. Yo volví a tomar el radio, le dije al compañero, ¿usted está seguro que acá dentro de la universidad no hay nadie? Me dijo, no, compañero, allá está usted solo. Lo que hice fue tomar el MP3, el MP4, me subí por las escaleras hacia el tercer piso, por donde estaba el ascensor. Me quedé un momento a media escalera, esperando a ver a que parara el ascensor en el tercer piso, a ver si se miraba que bajaba alguien. Me quedé grabando un momento, las puertas se abrieron, no se bajó absolutamente nadie. El ascensor bajó al sótano y ya se quedó quieto. Se escuchaban golpes, se escuchaba ruido como si las señoras del aseo estuvieran todavía ahí. Yo grabé todo eso, fui hasta la portería vehicular, se la mostré al compañero, le mostré el video. Y el compañero cuando lo vio me preguntó, pues me dijo, ¿y usted por qué seguía eso? ¿Usted no le dio miedo? Yo pues sí tenía miedo, pero era más la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando. El compañero me dijo, no, yo siento eso y salgo a correr. De pronto no es paranormal, pero me sucedió una anécdota acá en Puerto Asís, cuando trabajaba con la compañía petrolera. Tenía que recibir guardia en la mañana. Me levanté, me bañé, prendí la moto, me di cuenta que la moto estaba pinchada. Me demoré yendo a despincharla, perdón, eso fue en la tarde. Me demoré yendo a despincharla. Cuando llegué al río, el bote que nos cruzaba a nosotros para el otro lado, ya se había ido con los compañeros. Me tocó pagar expreso, crucé hacia el otro lado. La buseta que nos llevaba ya se había ido. La única opción que tuve fue llamar al supervisor y decirle, jefe, qué pena, pero no puedo ir, la gente está en paro, no me dejan pasar. El supervisor me dijo, pues Bastidas, llame al compañero al que usted le recibe y si él decide quedarse a prestar su seguridad con usted, el turno que le corresponde a usted y usted recibe mañana. Yo lo llamé y le dije, compañero, no pude entrar, me quedé la buseta, que si puede usted quedarse a hacer el turno, yo lo recibo mañana en la mañana. Y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Al otro día, cuando yo recibí el turno allá en la estación donde tenía que recibir, resulta y pasa de que esa noche había habido un ataque de... Si necesita contestar, conteste, porque le ha marcado como 6 veces. ¿No será algo urgente? No, tranquilo, no. Que esa noche que yo no pude ir, había habido un ataque de la guerrilla. Habían atacado, por atacar la estación, el campamento militar que hay enseguida de la estación,
los cilindros cayeron en la estación, la oficina no quedó sino una varilla. Mejor dicho, prácticamente todo se prestó para que yo no fuera a recibir esa noche guardia. Muy bien, Daniel Bastidas. Ahí está la historia del hombre. Mucha gente cree en eso, ¿no? Que todas las cosas a veces pasan para salvarlo a uno de algo, ¿no? Muchos se lo atribuyen al angelito de la guarda. No, como que uno dice, ay, llegué tarde a tal lugar y uno se pone bravo, no, y uno de pronto dice, qué buenas que me cogió la noche, como decimos, y me salvé de un atentado. No, y así hay historias muchísimas. Podría uno decir casualidad, ángel de la guarda, lo que hablamos ahorita, está escrito, el destino no le tocaba a uno.